Namaste, muy buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Aquí estamos iniciando este capítulo, el capítulo número 8 del Srimad Bhagavad Gita. Recordemos la semana anterior, la semana pasada vimos capítulo número 7, llamado Jnana Vijnana Yoga, el yoga del conocimiento y la realización del ser. También definido este capítulo 7 como el yoga de la sabiduría, el yoga del conocimiento del absoluto. El yoga del conocimiento del absoluto. Ahora vamos a comenzar entonces este capítulo número 8, llamado Alcanzando al Supremo. Vamos a ver diferentes lineamientos, aspectos que nos van a permitir comprender con mayor claridad cómo se interpreta, ¿sí? Todo este conocimiento y sabiduría de la que Krishna habló y trabajó principalmente a nivel mental, a nivel intelectual con Arjuna, en el capítulo número 7. Bien. Vamos a hacer una reseña, ir compartiendo de alguna manera de qué va a tratar este capítulo para que de esa manera ustedes puedan comprender con mayor profundidad. Arjuna ahora preguntará acerca de los 6 términos que Krishna emplea al final del capítulo 7. Y que estas preguntas que Arjuna va a realizar se van a presentar en los primeros 2 versos, ¿sí?, de este capítulo número 8. Es muy interesante porque Arjuna hace preguntas que a todos nos atañen y son de las preguntas más importantes, más significativas que como seres humanos nosotros nos podemos hacer, nos podemos realizar, ¿sí? Estas preguntas van a ser respondidas en el orden en la que Arjuna las presenta por Krishna, ¿sí? Va a ser respondida de esta manera. Este párrafo que estoy leyendo, compartiendo con ustedes aquí, es muy importante porque más adelante, en este capítulo número 8, Krishna también analiza el Yoga Misra Bhakti. Misra, la palabra Misra, significa mezcla o combinado, ¿sí? El yoga combinado, mezclado con Bhakti, en este caso, o servicio devocional mezclado con yoga. El Sudha Bhakti, Sudha en sánscrito significa pureza, ¿no? Servicio devocional puro. Siempre Bhakti, recordemos, hace referencia a devoción. Y los factores que determinan el destino del alma cuando uno abandona el cuerpo. Estos son como los 3 ejes principales por los cuales va a gravitar todo este capítulo número 8, llamado también Taraka. Aquí les escribo en sánscrito. Taraka, Brahma, Yoga. El yoga que tiene como propósito alcanzar el Brahman, alcanzar al Brahman supremo en este caso. Y bien, aquí vamos a leer el primer verso, que es cuando el verso donde Krishna inicia, mejor dicho, Arjuna inicia las preguntas, ¿sí?, que Krishna va a responder posteriormente. Este verso 1 dice así. Arjuna inquirió: oh mi señor, oh persona suprema, ¿qué es el Brahman? ¿Qué es el yo? ¿Qué son las actividades fruitivas? ¿Qué es esta manifestación material? ¿Qué son los semidioses? Por favor, explícame esto. Muy interesante la serie de preguntas que Arjuna está preguntándole, en este caso, a Krishna. Primeramente, ¿qué es el Brahman? ¿Qué es el alma? Ahora vamos a ver un desglose uno por uno de estas preguntas. ¿Qué es el yo? ¿Qué es el ser? Comprender cuál es el propósito. No solamente, además de quiénes somos, a nivel esencia, naturaleza, cuál es nuestro propósito.
¿Qué son las actividades fruitivas? En esta pregunta, Arjuna lo que está queriendo decir es qué es el karma. Justamente el karma es el conjunto de actividades en pos de la búsqueda de un logro o un resultado. ¿Qué es esta manifestación material? ¿Qué son los semidioses? Por favor, explícame esto. Bien. Siguiente verso, Arjuna le continúa preguntando a Krishna: oh Krishna Madhusudan, ¿cómo vive en el cuerpo este ser supremo del sacrificio? ¿Cómo vive la divinidad dentro del cuerpo? Esto es lo que Krishna tiene que responderle a Arjuna. ¿Y cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que se ocupan en el servicio devocional? O sea, cómo vive en el cuerpo este ser supremo y cómo pueden conocerte a la hora de la muerte aquellos que durante toda su vida se han ocupado, ¿sí?, en actividades del Bhakti Yoga. Entonces aquí tenemos, primero, ¿qué es el Brahman? ¿Qué es el yo? 2. ¿Qué son las actividades fructivas? 3. ¿Qué es esta manifestación material? 4. ¿Y qué son los semidioses? 5 preguntas en el primer verso que Arjuna le realiza a Krishna, ¿sí? Estas son las 5 primeras preguntas. Luego, hay otra pregunta más. ¿Cómo vive en el cuerpo este ser supremo, o en términos psicoanalíticos también como Freud llamaba, este super ser? ¿En qué parte del cuerpo vive y cómo interviene en nuestra existencia? Ahí está la 6ª pregunta. Y la 7ª es, ¿cómo pueden conocerte? ¿Cómo pueden conocer a la divinidad? A la hora de la muerte, aquellos que se han ocupado en Bhakti Yoga, ¿sí?, en servicio devocional. Aquí vamos a citar un análisis de un gran maestro llamado Srila Vyaladev Vidyabhushan. Estamos hablando de aproximadamente el siglo XV. Él fue un gurú muy reconocido, muy renombrado dentro de lo que es la filosofía del Bhakti. Entonces esto es interesante porque él analiza las preguntas de Arjuna, ¿sí?, que son preguntas que todos nosotros nos podemos hacer y que tienen un sentido esencial para nuestra existencia. Primero es, ¿qué es el ser? Entonces, porque cuando Arjuna le pregunta a Krishna qué es el Brahman, Brahman significa espíritu, el alma se dice que posee naturaleza Brahman, naturaleza plenamente espiritual. Lo que le está preguntando aquí, en las palabras de interpretación de Vyaladev Vidyabhushan, sobre esta primera pregunta, ¿qué es Brahman?, es ¿qué es el ser? Y en ese sentido, Arjuna inquiere si el ser pertenece al cuerpo burdo, a este cuerpo material, o pertenece al cuerpo sutil. Recordemos que en este cuerpo material está compuesto de 5 elementos burdos y 3 elementos sutiles, ¿sí? Los 5 elementos burdos son tierra, agua, fuego, aire y éter, cada uno 10 veces más sutil que el anterior. Tierra, agua, fuego, aire, éter. Digamos que cuando mencionamos el éter, Krishna lo describe como la autopista, no lo dice porque Krishna no dice la palabra autopista, pero lo interpretamos como al éter como la autopista mediante la cual transita el sonido, por ejemplo. La autopista mediante la cual transita las ondas de celular, las ondas de comunicación. Ese es el éter que en su aspecto más tangible, más objetivo, podríamos decir, es el cielo, el espacio. Eso representa el éter. Entonces estos 5 elementos, tierra, agua, fuego, aire, éter, y luego que conforman este cuerpo burdo, y dentro de este cuerpo burdo también hay otros 3 elementos que corresponden al cuerpo sutil, que son mente, inteligencia y ego falso. En sánscrito es manas significa mente, buddhi, inteligencia, y ahamkara.
ego falso. Esto conforma el cuerpo sutil o astral, también denominado Antakarana. El cuerpo, digamos, el ser, Antakarana es definido como el ser interior, el ser interno. Bien, entonces, cuando es muy interesante porque estos significados nos va revelando, conforme a los gurús, a los grandes maestros, qué es lo que nos está, de qué se nos está queriendo informar, ¿sí? Porque recuerden que Arjuna es como el interlocutor de Krishna, ¿sí? Entonces, cuando Arjuna, la primera pregunta es ¿qué es Brahman? Se refiere a qué es el ser es Brahman, y si este pertenece al cuerpo burdo o sutil. La segunda pregunta, que se define como qué es el karma, que Arjuna se la pregunta a Krishna, aquí la tenemos como qué son las actividades fruitivas. Entonces esa quiere decir qué es el karma. Y es interesante porque pregunta Arjuna si el karma, la actividad, se refiere a la actividad fruitiva en búsqueda de resultados materiales o espiritual, y por qué, si son equivalentes, Arjuna debe luchar en el campo de batalla. Entonces es interesante entender qué es el karma, porque a veces se define el karma como la ley de acción y reacción, ¿no? Acto-consecuencia, entonces es bien importante, interesante, como discriminar, discernir qué representa justamente el karma, ¿no? La tercera pregunta que Arjuna le pregunta a Krishna, ¿qué es esta manifestación material? Arjuna está preguntando, ¿a qué cosas materiales burdas te refieres? Burdas, ¿te refieres a objetos como los potes o a los cuerpos de las entidades vivientes? Esto tiene que ver con lo que Krishna estuvo hablando en el capítulo 7, o sea, el capítulo anterior, en el cual Krishna habla de la naturaleza material, de las tres modalidades que son los factores causantes de confusión de la entidad viviente, identificándose plenamente con el cuerpo y sus expansiones en forma de afectos, de apegos, etc. Y de esta manera, a través de estos apegos influenciados por las tres modalidades de naturaleza material, genera una confusión tal que hace que uno justamente no discierna correctamente entre lo que es espiritual y material. Estas son las tres gunas, a saber, sattva, bondad, raya guna, pasión, y tama, ignorancia. ¿Sí? Entonces, a eso se refiere Arjuna cuando pregunta que quiere saber qué es la manifestación material. Luego viene en este sentido, cuarta pregunta, ¿qué son los semidioses? Pregunta si el Supremo, quien gobierna los semidioses, ¿es un semidios o la forma universal del Ser Supremo? Es interesante esto, ¿no? ¿Qué son los semidioses? Son aspectos de la divinidad, manifiestos rigiendo planetas. En este sentido, la forma universal de la divinidad, o un semidios, justamente, además de regir planetas, son como poderes delegados que la divinidad impregna en estas entidades vivientes supraconscientes que intervienen en la manifestación, como el Sol, Luna, Mercurio, Júpiter, y esto, por supuesto, manteniendo todo este universo equilibrado. Entonces, repasando, ¿no? Arjuna primero pregunta, ¿qué es el Brahman? O sea, ¿qué es el ser? Si Brahman, en este caso, si el ser se refiere al alma individual o al alma suprema. Este es uno de los aspectos principales. Y Arjuna pregunta acerca del sexto término, quien es también llamado nuestro maestro interno o la voz de la conciencia, que es este ser que habita justamente dentro de uno. Esta divinidad que está presente en uno, porque además del alma individual, nosotros también poseemos la presencia, poseemos entre comillas, ¿no? La presencia de la divinidad
que recibe el nombre de Paramatma. Paramatma es el nombre que significa justamente para, quiere decir suprema, y Atma es alma. Entonces aquí lo voy a escribir, ¿no? Paramatma. Paramatma significa para, como decía, supremo, o aquello que está más allá, y Atma es alma. Entonces, esta voz interna, que es el guía interno, Chaitya Guru, el guru, el maestro del corazón, ¿no? El maestro de nuestra conciencia, este guru, ¿no? ¿Dónde se ubica? ¿No? ¿Cómo se lo reconoce? ¿En qué parte del cuerpo vive? Entonces, en los siguientes dos versos, Krishna va a responder rápidamente las primeras 6 preguntas de Arjuna. O sea, las responde, yo dije 7 al principio, pero en realidad son 6. Las responde en un solo verso de modo general, y luego va definiendo uno por uno. Krishna dice, se le llama Brahman, o ser, a la indestructible y trascendental entidad viviente, y a su naturaleza eterna se le llama el yo. La acción tocante al desarrollo de estos cuerpos materiales se llama karma, o sea, las actividades fruitivas. Entonces, se le llama, muy interesante, ¿no? Brahman a la indestructible y trascendental entidad viviente, o sea, a nosotros en carácter de almas espirituales. Somos de naturaleza Brahman. Brahman es espiritual. Y a su naturaleza eterna, digamos, a su función, a su forma de percibirse internamente, se la conoce o se le llama con el nombre de el yo. La acción tocante al desarrollo de estos cuerpos materiales se llama karma. La acción, karma entonces es la acción tocante que tiene que ver con el desarrollo de estos cuerpos materiales. ¿Sí? Eso es justamente karma, o sea, las actividades fruitivas. Es interesante porque karma se puede definir como el conjunto de actividades que primeramente se van manifestando en nuestro corazón, luego en forma de deseos, pensamientos, emociones, para luego volverse actos, hechos concretos. Justamente este tipo de tendencia se llama, ¿no? Una vez manifiesta en forma de acción, se llama karma. Y desde otro análisis, aquí se quiere decir que el karma es interesante porque el karma es el conjunto de actividades que va desarrollando un cuerpo. Digamos que el karma es el conjunto de actividades, ¿sí?, que va constituyendo, que va diagramando, formando no solamente el cuerpo presente, que ya es un resultado de un cuerpo anterior, sino un cuerpo futuro. ¿Sí? Entonces, las actividades, el conjunto de las actividades, es muy importante, por eso que realizamos, ¿no? Que van a ser a nuestra calidad de vida, nuestra calidad de relaciones, nuestro nivel de conciencia. Por eso es que Patanjali en los Yoga Sutras, hablando de cómo controlar las fluctuaciones de la mente, él menciona que la forma en la que tenemos de controlar dichas fluctuaciones mentales, que son 5, ¿no?, es a través de el cultivo de la cordialidad, la sencillez, la compasión, la tolerancia, la satisfacción, la humildad. Digamos que la meditación tiene que llevarnos a el cultivo y desarrollo de dichas cualidades. Y estas cualidades son formadas, constituidas justamente por ¿cómo decirlo? Por la meditación, ¿no? O sea, la meditación tiene que tener esa proyección, hace que al cultivar estas cualidades, estas virtudes, naturalmente nuestro karma
tanto presente como futuro, sea muy favorable, a pesar de cualquier otra, de adversidades que puedan ir transcurriendo a lo largo de nuestra existencia. Entonces, para que nuestras actividades se vuelvan virtuosas y por ende desarrollen buenos resultados, es muy importante que estén conectadas con un conocimiento superior, Jnana Yoga, y que ese conocimiento lleve a que dichas actividades también nos vinculen con el Supremo a través de lo que conocemos como la práctica o el conjunto de prácticas llamadas Bhakti Yoga. Bhakti Yoga, que va a ser también una futura formación que vamos a compartir como para también ir especializándonos en esta área tan amplia que es el Bhakti. Bien, ahora continuamos con la descripción de las palabras de Krishna, ¿no?, en este capítulo tan significativo. Entonces, para repasar, ¿no?, las preguntas de Arjuna y las respuestas de Krishna son las siguientes. 1. ¿Qué es el Brahman? Krishna le dice a Arjuna que el Brahman es el alma, que el alma es el Brahman. Y Srila Prabhupada, este gran comentarista, este gran filósofo y maestro espiritual del Bhakti Yoga, comenta que el Brahman es indestructible y eternamente existente, y su constitución no cambia en ningún momento. Pero más allá del Brahman está el Para-Brahman. Esto es interesante, ¿no? Como yo mencionaba antes también, el término Paramatma. Paramatma. Está el alma, que en sánscrito recibe el nombre de Atma, y Paramatma, ¿no? Para es suprema, el alma suprema. Entonces, el Brahman es la entidad viviente, nosotros como almas, como lo que realmente somos. Y el Para-Brahman es el alma suprema o la divinidad. ¿Qué es el ser?, le pregunta Arjuna. Entonces, la naturaleza del alma es servir eternamente. Esto es interesante porque la forma en que el alma individual, recuerden, ¿qué es el ser? Cuando hablamos del ser, digamos, cuando hablamos de objetivamente definir dentro de lo que implica lo subjetivo que abarca el ser, cuando lo tenemos que definir con palabras, tenemos que tratar de ser lo más objetivo, ¿sí? Lo más objetivo de algo que es supremamente subjetivo. Y esto puede parecer contradictorio, porque a veces lo subjetivo no es muy amigo de lo objetivo, o sea, no es muy, podríamos decir, no está muy acoplado, ¿no? No es muy homogéneo. Pero básicamente, cuando hablamos del ser, inevitablemente tenemos que hablar de la función del mismo. O sea, nosotros para comprender algo tan amplio como lo es el alma, el ser, la forma de comprender es definir sus características funcionales. ¿Sí? Esto lo aprendemos en todo, ¿no? Cuando nosotros vamos a aprender cualquier materia o cualquier objeto, ya sea burdo, o también objetos de la naturaleza material, ¿no?, constitutivos, biológicos, como diferentes hierbas, plantas, árboles, animales, etc. Además de comprender digamos que el análisis y la descripción de su composición, su constitución, está directamente ligada a su función, que es cómo se comporta. Digamos que la función es el comportamiento. Entonces, cuando vamos a definir algo, inevitablemente tenemos que describir su aspecto funcional. Entonces, Krishna, cuando describe el ser, en las palabras de Srila Prabhupada, el ser se define como aquella existencia inherente en todos nosotros que tiene una característica común a todos, que es el servir. El ser por naturaleza sirve. Es como, digamos, esto está conectado al principio del Dharma, ¿no?
el Dharma representa un deber. Entonces, la función del ser es servir. Cuando el ser condicionado por el ego falso, proyectando apegos y diferentes tendencias egoístas, se vincula a la materia y se apega a la materia, este yo, este ser, se construye a través de la perspectiva del ego falso, justamente. Ego significa identidad y falsa es carente de perdurabilidad, digamos. Que ya lo dice el Bhagavad Gita, no hay, lo dice en el capítulo 2, no hay existencia plena en lo que es relativo, en lo que es falible, ni tampoco hay término o fin de aquello que es eterno, de aquello que es plenamente existente. El ser, el alma, representa lo plenamente existente. Entonces, para comprender al ser es muy importante comprender su función. Y su función es servir. O servimos a la naturaleza material a través de nuestro cuerpo y nuestros sentidos, o servimos al Ser Supremo. Lo que más nos conviene y lo que más nos va a permitir conocernos, en otras palabras, desarrollar y cultivar nuestro ego verdadero, nuestro yo superior, es servir al Supremo. Porque servir al Ser Supremo, a la Suprema Divinidad, implica actuar conforme a la propia naturaleza constituyente espiritual de uno. Ahora, para servir a esta fuente divina es muy importante conectarse con almas, con otras almas y practicantes que estén en este camino del servicio devocional o Bhakti Yoga. Porque de ellos y de ellas vamos a recibir la inspiración para progresar y profundizar, ¿sí?, en este conocimiento y en esta ciencia que es el Bhakti, y sobre todo, cuando digo este conocimiento, es el autoconocimiento, ¿sí? De eso se trata principalmente lo que Krishna está definiendo aquí en este capítulo. Vamos a continuar, entonces ahí tenemos la definición del ser. Y luego, ¿qué es el karma? Acá viene una definición muy importante. El karma no es la simple actividad, sino específicamente la actividad que desarrolla un cuerpo material. Digamos, se denomina karma o creación variada por fuerza de la conciencia material. Entonces, en otro texto que citamos aquí como el Chandogya Upanishad, el karma, ¿sí?, desde aquí, el karma en su sentido técnico se refiere específicamente al tránsito del alma a los planetas celestiales, su regreso a la Tierra, ¿sí?, y a ver, esperen un segundito. Su regreso a la Tierra y su adquisición de un cuerpo humano, después de caer de los cielos en forma de lluvia. Digamos que el karma es muy interesante porque va representando diferentes aspectos y elementos y estadios de la conciencia en su viaje por esta existencia material. Entonces Krishna responde, las primeras tres preguntas de Arjuna, al responderlas, Krishna ha clarificado la diferencia entre el cuerpo y el alma, y él también ha explicado la diferencia entre la actividad del cuerpo, la cual es la causa del cautiverio del alma, y la actividad espiritual del alma, ejecutada en el mundo material, la cual ni origina karma ni cautiverio. Entonces el alma espiritual, digamos, el alma es espiritual, su naturaleza conectada con fuentes de inspiración que otorguen en uno esa energía de bhakti, hace que se exprese como servicio devocional o bhakti yoga.
Entonces Krishna continúa, Krishna explica. Se conoce a la naturaleza física como perpetuamente mutable. El universo, porque esta es la pregunta que Arjuna también le hace, ¿qué es esta manifestación cósmica? El universo es la forma cósmica del Ser Supremo, y Krishna dice, y yo soy ese Señor al que se representa como la superalma que mora en el corazón de todo ser corporificado. Aquí está definiendo Krishna dónde reside el alma suprema, como la voz de la conciencia o como el Chaitya Guru. Chaitya Guru. O el Guru, el maestro interno, ¿no? El maestro del corazón. Entonces la naturaleza material está cambiando constantemente. Y los cuerpos pasan por 6 etapas. Nacen, crecen, permanecen por cierto tiempo, producen algunos subproductos, luego decaen y desaparecen. Nacimiento, crecimiento, mantenimiento, reproducción, deterioro y muerte. Esas son las 6 transformaciones del cuerpo material. Por eso Krishna explica que el inicio de este verso se conoce a la naturaleza material física como perpetuamente mutable. Por eso no es permanente. No es plena, no es indefinida. En este verso Krishna explica a Arjuna que él está dentro de cada uno de nosotros. Esto es interesante. Aquí hay otro punto que es donde Krishna dice, yo soy ese ser, ese Señor al que se representa como la superalma que mora en el corazón, que mora en el ser interno, que mora dentro de nosotros. O sea, ese aspecto de la divinidad representa, además de la voz de la conciencia, representa la suprema verdad, la guía interna, a la que todos debemos recurrir en nuestra vida para de esa manera sentirnos más acompañados, con confianza, sentirnos con mayor conocimiento. Entonces, no debemos confundir este aspecto de la divinidad dentro de nosotros, así como tampoco confundir, digamos, a la alma individual en nosotros. ¿Sí? El alma individual y el alma suprema están presentes en nosotros. La diferencia es que el alma suprema o el super ser o Paramatma o Chaitya Guru, el maestro de la conciencia, es aquel que testifica y que dirige, podríamos decir, nuestra existencia, ¿no? A través de nuestra inteligencia. Entonces, en cuanto a esta alma suprema pueda ser mayormente percibida a través de la introspección, de la oración, del bhakti, de la ofrenda, mayor justamente integridad, mayor conciencia, mayor conocimiento vamos a ir desarrollando. Bien, ya estamos cerquita de poder cerrar, digamos, la exposición del día de hoy. Hemos visto los primeros versos, hay mucho más contenido, pero bueno, vamos a ir leyendo ahora un poquito más de versos. Krishna dice, porque otra de las preguntas de Arjuna es, ¿a dónde van aquellos que a la hora de la muerte te han servido durante toda su vida? Mejor dicho, a aquellos que durante su vida te han servido, ¿a dónde van cuando mueren? Aquí se está dando por hecho, por sentado, el término del concepto de la reencarnación, la transmigración del alma de un cuerpo a otro. Krishna dice, cualquiera que sea el estado de existencia que uno recuerde cuando abandona el cuerpo, ese estado de existencia alcanzará sin falta. Esto es muy interesante, ¿no? Cualquiera sea el estado de existencia que recordemos antes de dejar este cuerpo, ese estado de existencia vamos a tomar en un próximo nacimiento. Esto se define con el nombre de samsara. Samsara, que es, ¿sí?, la rueda del ciclo de repetidos nacimientos y muertes.
entendiendo que como el alma es eterna y el cuerpo muere, naturalmente si está hablando de dos naturalezas, es importante discriminar, discernir entre una y otra, discriminar en el sentido de diferenciarlas. Y por otra parte, también es muy importante comprender que nuestra muerte es el inicio de algo que estamos generando y cultivando en esta existencia. Es la siembra de un futuro nacimiento que estamos, mejor dicho, es la cosecha de un futuro nacimiento que estamos sembrando en este nacimiento. En este nacimiento, a través de nuestras actividades, estamos sembrando un tipo particular de intención de existencia que luego se va a volver un fruto, un logro, un resultado en un próximo nacimiento. Entonces, el último pensamiento, Krishna dice, en el verso que leamos, cualquiera sea el estado de existencia, de conciencia que uno alcance en esta existencia, que se va a resumir en un último pensamiento, a ese estado de existencia va a alcanzar en un próximo nacimiento. Entonces, se trata de un estado de conciencia que tenemos que tratar de llegar. En esta existencia vamos a pasar por muchos estados de conciencia, que tienen que ver también con aspectos sentimentales y emocionales, como ser tristeza, enfado, alegría, ¿no? La existencia en su plenitud como conocimiento, armonía, sabiduría. Entonces es muy importante aquí discernir y comprender a lo que Krishna nos está invitando, que es la forma en la cual todas nuestras actividades están contribuyendo a generar un tipo de conciencia que va a determinar nuestro próximo nacimiento, si nos comportamos de una manera degradante para nuestro ser o negativa, no solo para nosotros, para con nosotros, sino también para con los demás. Entonces, nuestro estado de existencia futura no va a ser muy saludable a nivel interno y a nivel externo. Entonces es muy importante aquí conectar el principio del karma, de actividades que uno ejecuta con el cuerpo, cuando el cuerpo vive, con las actividades, con las consecuencias, los resultados que vamos a obtener cuando dejemos el cuerpo conforme al estado de existencia que hayamos cultivado en este cuerpo. Como diría la Biblia, ¿no? Creo que los evangelios, cosecharás tu siembra, en otras palabras, ¿sí? Entonces, la meditación, como en su aspecto constitucional, constituyente, en la práctica de Bhakti Yoga, ¿sí? Porque hay diferentes meditaciones, en diferentes líneas de conocimiento. Está la meditación budista, la meditación en el Ashtanga Yoga, la meditación en el Jnana, la meditación en el Karma Yoga, la meditación en el Raga Marga, la meditación en Vaidhi Bhakti. Hay diferentes tipos de meditación que se van a ir cultivando conforme a la tendencia y al logro que uno quiera alcanzar. Cuando hablamos de meditación estamos hablando de meditare, ¿no? Meditare, pensar conscientemente, pensar de la manera más plena y sabia posible. Digamos que esto representa la meditación. No es no pensar porque no podemos dejar de pensar. Entonces Krishna le responde a Arjuna: aquel que medita en la suprema personalidad de Dios, con su mente constantemente ocupada en recordarme sin desviarse del sendero, me alcanza con toda seguridad. ¿No? Entonces recordar a Krishna es una práctica tan poderosa que puede incluso apoderarnos para conquistar nuestras naturalezas condicionadas. ¿Por qué? Porque tenemos desaciertos, debilidades, apegos, tendencias tóxicas, tendencias negativas, tendencias también saludables. Entonces, esto lo hemos hablado también, como se cita aquí, en el verso 35 del capítulo 6, el capítulo 6 llamado Dhyana Yoga, ¿no? El yoga de la meditación. Entonces la meditación necesita de un contenido, este es el punto. Y cuando este contenido, cuando en este contenido está, digamos, de alguna manera,
sustentado por lo que implica la esencia del conocimiento del Bhakti y de Krishna y todo lo que representa a Krishna. En otras palabras, cuando meditamos en las enseñanzas de Krishna, meditamos en el absoluto. ¿Y qué significa meditar en las enseñanzas de Krishna? Meditar en las instrucciones, entre otras que él da, pero principalmente las instrucciones que Krishna enseña, que Krishna habla en el Bhagavad Gita. De alguna manera, meditar en las instrucciones de Krishna, en el Bhagavad Gita, significa adorar al Supremo mediante la inteligencia. La inteligencia también va a formar parte de esta práctica. ¿Sí? No solamente la mente, sino también la inteligencia. Entonces, meditar en el Supremo implica meditar en lo que Él dice, en sus características, en sus enseñanzas. Y aprender versos del Bhagavad Gita o aprender capítulos en sus significados y esencia es muy importante porque va a estimular lo que se conoce como Smaranam. Smaranam, que significa recuerdo, que significa meditación, que es lo que realmente va a luego manifestar nuestra existencia en actos, en logros, y lo que va a traer o buen karma o mal karma, ¿no? Según lo que pensamos, lo que hacemos, lo que decimos. Entonces, muy, muy interesante. Por eso este capítulo se llama Alcanzando al Supremo, ¿no? Porque es la forma de conectarse con él y ella, ¿no? Entonces aquí Krishna va a describir principalmente como 10 aspectos, podríamos decir, en los cuales se debe meditar en la divinidad. Presten atención aquí. Krishna dice, se debe meditar en este ser supremo, persona suprema, como en aquel que lo conoce todo, quien es el más viejo, quien es el controlador más pequeño que lo más pequeño, el que lo mantiene todo, quien está más allá de todo concepto material, el que es inconcebible y quien es siempre una persona. Él es luminoso como el sol y siendo trascendental está más allá de la naturaleza material. Entonces aquí tenemos formas en las que podemos también meditar en esta personalidad suprema, como aquella que conoce todo, quien es lo más viejo, o sea, el ser más antiguo, el controlador de todo lo que existe, más pequeño que lo más pequeño, que lo mantiene todo, y que está mucho más allá de todo concepto material, inconcebible, siempre una persona, luminoso como el sol, trascendental y que está más allá de la naturaleza material. Cuando dice una persona es una persona trascendental, no una persona como nosotros, con cuerpo burdo, sino con un cuerpo plenamente espiritual. No es que nosotros nos parecemos a la divinidad, mejor dicho, no es que la divinidad se parece a nosotros, sino que nosotros nos parecemos a la divinidad, ¿no? Por eso mismo en la Biblia se dice que Dios nos hizo su igualdad y semejanza. Significa que hay una forma, naturaleza en común, digamos, ¿no? No solamente en naturaleza, ¿no? La divinidad es el ser supremo y nosotros también somos un ser individual de naturaleza espiritual. La divinidad posee una forma, nosotros también poseemos una forma. Entonces ahí está la conexión para sentir esta empatía de alguna manera con la divinidad, porque en principio de la devoción comienza con la empatía, que es sentirla, ¿no? Sentirla también implica aceptarla. Y bueno, en los siguientes 3 versos, Krishna va a mencionar técnicas adicionales de meditación para poder recordar al Supremo. Una de ellas es, por ejemplo, Krishna dice, aquel que a la hora de la muerte fija su aire vital en el entrecejo y se ocupa con plena devoción en recordar al Señor Supremo, ciertamente alcanzará a la Suprema Personalidad de Dios. Y luego Krishna va a explicar el yoga mezclado con bhakti. Recuerden que cuando hablamos de yoga hablamos de erudición, de conocimiento. Entonces Krishna dice, las personas eruditas en los Vedas, que profieren el Omkara, el mantra Om, y que son grandes sabios en la orden de renunciantes, entran al Brahman.
Deseando tal perfección, uno practica el celibato, y ahora te explicaré ese proceso mediante el cual se puede alcanzar la salvación. Y bueno, aquí Krishna continúa hablando y dice: la situación yógica es la del desapego de todas las actividades sensoriales, cerrando todas las puertas de los sentidos y fijando la mente en el corazón y el aire vital, en la parte superior de la cabeza, uno se sitúa en el yoga. Si después de situarse en esta práctica de yoga y vibrando la sílaba sagrada Om, la combinación suprema de letras, uno piensa en la suprema personalidad de Dios y abandona su cuerpo, o sea, cuando ya el cuerpo deja de, digamos, de funcionar, ciertamente llegará a los planetas espirituales. Entonces acá hay un punto muy interesante al que Krishna nos invita en este último verso que él enseña, ¿no? La combinación suprema de letras, el Om. Y el Om tiene como propósito pensar en la suprema personalidad de Dios. Él lo dice aquí, ¿no? A través de la sílaba Om, ¿no? Pensar, meditar en el Ser Supremo. Entonces, dichas estas palabras, bien interesante, ¿no? Cuando recitamos este tipo de mantras como el Om u otros mantras, poder siempre estar conectando con su significado, recitándolo con sentimiento, con conocimiento y determinación. Bueno, dejamos aquí este capítulo 8, por ahora es mucha información la que vimos. Por supuesto a ustedes les va a llegar, además de este video, les va a llegar también todo el material, ¿sí? En texto, en PDF, quedado varios por ver para que también lo terminen de leer y seguir estudiando. Muchísimas gracias. Seguramente cuando les envíe el mail con el material, les voy a sugerir una tarea para que puedan ir repasando y estudiando y profundizando en este sagrada ciencia y conocimiento del Bhakti Yoga. Namaste y muchas gracias.